Muy bien, cuarto miércoles consecutivo de Abogacía en Zapatillas. Este mes el tema elegido, matrimonio, el casamiento o el casorio, como le llaman habitualmente. Y bueno, para hablar de este tema y seguir ahondando sobre este tema, la tenemos a Ana Malicia. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buenos días, audiencia. Bueno, la verdad que cada vez que vamos con un nuevo episodio, una nueva edición, vamos aprendiendo más. Algunos, en mi caso, conocemos en dónde nos hemos metido y otros, están informados, ¿no? Exacto, esa es la idea, que la gente tenga conocimientos y sobre todo profundizar en esta nueva mirada que tiene el derecho, que es una mirada preventiva y no una mirada sobre todo después para resolver el conflicto. Generalmente uno recurre al abogado cuando ya tiene el conflicto. Claro. Lo que queremos marcar es que está bueno también recurrir antes para después evitar los conflictos. Si manejamos la info, vamos a poder evitar los conflictos muchas veces. Bueno, hoy uniones convivenciales, que sí, no es lo mismo, ¿no? No. Ya vamos a estar hablando de las diferencias. Exacto. Pero, a ver, ¿qué son las uniones convivenciales? Bueno, antes que nada vamos a hablar que el fenómeno de las uniones convivenciales, que también se denomina concubinato o unión libre, es un fenómeno que existe en todos los niveles sociales. Es un hecho común, un hecho que está aceptado, con base en este principio de que las personas pueden elegir libremente su modelo de vida. Como decíamos el otro día, pueden optar entre casarse y no casarse, cualquiera que sea su orientación sexual, y organizar su modelo de familia, porque el Estado no te puede imponer un plan de vida. Claro. ¿Sí? Claro. Esta estructura familiar emergente de la realidad, desde la perspectiva de los derechos humanos, porque está involucrado el derecho a la vida familiar, el derecho a la intimidad, la dignidad de las personas, la igualdad, necesitaba una regulación, necesitaba una recepción legislativa, una necesidad que no se podía postergar, y por eso con el nuevo Código Civil y Comercial se regula íntegramente esta figura que es alternativa y diferenciada de la figura matrimonial. Entonces, pasamos de una postura totalmente abstencionista del código originario a tener una regulación. Y el legislador opta por llamar unión convivencial y deja de lado el término concubinato, sí, por considerarlo que era un término despectivo, un término disvalioso, un término peyorativo. ¿Qué son las uniones convivenciales? Como me preguntabas. Bueno, es una unión afectiva entre dos personas que pueden ser de distinto sexo o de igual sexo, que no se casan, pero que van a convivir y van a tener un proyecto de vida en común. ¿Sí? Eso es una unión convivencial. La unión convivencial, para ser reconocida legalmente, va a necesitar reunir características más requisitos que la ley nos va a establecer. Bien. Los primeros dos elementos tipificantes van a ser la convivencia y este proyecto de vida en común. Y esto nos va a servir para diferenciarla de otras relaciones, como por ejemplo un noviazgo donde no hay convivencia, claro, o por ejemplo nos ponemos a pensar en los estudiantes que se van a vivir juntos. Claro. Tienen el requisito de la convivencia, pero no tienen ese proyecto de vida en común porque no son pareja. Tal ¿sí? cual. Una cosa es convivir la vida y otra es convivir bajo el techo. Exacto, ¿no? Claro. Exacto. Esta unión convivencial, también para ser reconocida, necesita ser singular, ¿sí? Es decir, no podemos tener dos uniones convivenciales al mismo tiempo ni estar en unión convivencial y matrimonio. Esto se condice con el requisito de la monogamia, que es común con el matrimonio, ¿sí? Tiene que ser pública y notoria. ¿Qué significa? Que no puede ser una unión clandestina, una unión secreta. Debemos tener fama de pareja, ¿sí? Debemos estar reconocidos como una pareja y tiene que ser una unión que sea estable, permanente, es decir, que se prolongue en el tiempo. Bien. Antes de que sigamos, los convivientes también tienen que tener requisitos. Primero, mayores de edad, ¿sí?
o sea, tener 18 años. No tienen que estar unidos por vínculos de parentesco, como decíamos la vez pasada, hablábamos, bueno, de que en el matrimonio también no podían casarse quienes estaban unidos por ciertos vínculos de parentesco. Acá también. No puede haber una unión convivencial entre padres e hijos, claro, abuelos, nietos, hermanos. Y esta diferencia que voy a hacer, antes que nada más que diferencia, quiero que aclarar un término. Hablábamos de parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad nace del matrimonio y es el parentesco que un cónyuge va a tener con los familiares del otro cónyuge, ¿sí? Sí. Los que decimos comúnmente la familia política, ¿sí? Bueno, cual. Entonces, una unión convivencial no se puede establecer con mi ex-suegro, ¿sí? Yo y mi ex-suegro. Pero como la unión convivencial no me genera parentesco, no habría inconvenientes en que pueda formar una unión convivencial con el padre o la madre de mi ex conviviente. Bien. ¿Se entiende? Sí. Bien. Tampoco tenemos que tener el impedimento de ligamen, que era ese matrimonio anterior, mientras subsista. Y en cuanto al término, ¿sí?, para que nos pueda ser reconocida la unión convivencial, son 2 años como mínimo, ¿sí? Tenemos que haber convivido 2 años. Bien. Si no reúno los requisitos, ¿qué pasa? No se le va a reconocer efectos civiles a esta unión convivencial. Pero quiero que quede claro esto. Muchas veces los hechos no son iguales al derecho. Y va a haber personas que convivan, pero jurídicamente no vendrían a ser uniones convivenciales a las cuales se les van a reconocer efectos jurídicos. Esto también pasa muchas veces cuando tenemos a cargo un niño que lo tratamos socialmente como hijo, pero jurídicamente no lo es. Sí. No, se entiende, ¿verdad? Sí, y en la comparación. Sí, bien. Sí. Una pregunta mía, esta sí, que me surge ahora que te estoy escuchando. ¿Por qué 2 personas no quieren convivir y unirse en convivencia? Estar, o sea, anotados, registrados legalmente desde la convivencia y no desde el matrimonio. Si ¿conocés algún ejemplo? De pronto, sí, bueno, lo hacemos, la ley de la convivencia. Sí. Y nunca no sé si está bien o es un atropello preguntarles por qué no quieren casarse. ¿Cuál es la respuesta? Creo que tiene que ver con algo que se está manejando, un concepto que se maneja en los últimos tiempos, que es el de la liquidez, ¿sí? Sí. Liquidez de las relaciones. Sí. Entonces, el matrimonio está visto como el hasta que la muerte nos separe. Claro. Parecería como que la unión convivencial tendría que ver con el momento, listo, nos separamos claro, y ya está. Son preconceptos establecidos, no tiene que ver con las realidades, pero creo que tiene que ver mucho con eso. También el tema de, si vos preguntás ¿por qué no se casan? Y porque no tenemos plata para hacer la fiesta. Claro. Es también una respuesta. Pero me parece que tiene que ver más que nada con el tema de que hoy nos manejamos mucho, que es el de la liquidez, lo inmediato. Sí. Entro y salgo de la relación. O de pronto para no seguir cumpliendo con patrones familiares. Con mandatos sociales, ¿no? Claro, también, claro. Generalmente puede ser bien, por eso. Bien. No, está bueno también saberlo, teniendo en cuenta que ya hablaste de los beneficios del matrimonio, estar casado, y ahora el hecho de estar unidos en convivencia. Bueno, en cuanto a requisitos ya lo hemos hablado, has dado los puntos. ¿Y es necesario hacer algún trámite? Bien, las uniones convivenciales se pueden inscribir, pero esto no es obligatorio. La inscripción se realiza en el registro del Estado Civil y sí, capacidad de las personas de la jurisdicción local, y es un trámite que tiene que hacer la pareja. Sí. Ambos integrantes de la pareja tienen que ir a hacerlo, no puede hacerlo uno en representación de los dos. ¿Y qué beneficio me trae inscribir la unión convivencial? Ahí va. Bien. Uh-huh. El beneficio es probar la existencia. ¿Sí? Sí. Con la inscripción probamos la existencia de la unión convivencial, aunque no es la única forma. Lo podemos hacer con cualquier documento, lo podemos hacer con testigos. Pero esta inscripción, no obstante que está prevista para acreditar la existencia, va a traer un plus de derechos con respecto a la vivienda. Y esto es lo más importante. A ver. Cuando nosotros tenemos una unión convivencial inscripta, la vivienda va a estar protegida.
¿Y en qué consiste esta protección? Primero, que para disponer de la misma voy a necesitar el asentimiento del otro conviviente y la inejecutabilidad por deudas contraídas con posterioridad a la inscripción, salvo que esas deudas hayan sido contraídas por ambos contrayentes o por ambos convivientes, sí, o por uno con el asentimiento del otro. Vamos a explicarlo mejor, ¿sí? Bien. Inscribimos la unión. Sí. Uno de los convivientes desea disponer de esa vivienda o comprometer su destino, o sea, venderla o hipotecarla. Va a necesitar la firma del otro. Claro. ¿Qué pasa si no se la da de manera caprichosa? Porque sí, me pinta no dársela. Exactamente. Podemos suplirlo por la autorización judicial, ¿sí? Que el juez nos va a dar la autorización siempre y cuando no se encuentre comprometido el interés familiar y sea prescindible. Y el otro caso que es muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta porque no preguntamos, che, ¿tenés una unión convivencial inscripta? Es el tema de esto, de que no puedo ejecutar esa vivienda, ¿sí?, por estar inscripta, por esas deudas posteriores a la inscripción, sí, salvo que los dos hayan contraído la deuda o uno con la conformidad del otro. Y otra pregunta que puede generalmente generarse en derredor de este tema es, ¿qué pasa si mi pareja muere y la vivienda era de él? Ah, claro. ¿Qué pasa? Bueno, hay que pensarlo todo. Hay que pensar todo. Sí. Entonces, en este caso, el conviviente supérstite va a poder hacer uso de un derecho que se llama el derecho real gratuito de habitación, ¿sí? Y va a poder continuar habitando en esa vivienda que era propiedad de su conviviente fallecido. Pero para ello tiene que reunir ciertos requisitos. No debe tener una vivienda propia habitable ni medios para poder proporcionársela. Esa vivienda tiene que haber sido el último hogar de la familia, ¿sí?, el último hogar familiar, y al momento de la sucesión no tiene que estar en condominio. El término máximo de este derecho es por 2 años, pero puede finalizar antes. ¿Cuándo? Cuando ese conviviente supérstite vuelva a formar una pareja, o sea, vuelva a estar en unión convivencial, sí, se case o bien adquiera medios suficientes para poder adquirir una vivienda propia o tenga ya una vivienda propia habitable. Bien. Entonces, bueno, esto también es para tener en cuenta porque es una pregunta bastante frecuente. ¿Qué pasa, claro, si se muere y la vivienda era exclusivamente propiedad de la pareja? Bien, estás escuchando Abogacía en Zapatillas con Ana Malicia. Hoy, uniones convivenciales. Ya estuvimos hablando sobre qué son las uniones convivenciales, qué requisitos debe reunir esta unión, si es necesario hacer algún trámite, y en el caso de, bueno, ya está todo listo, los trámites realizados, todo listo como para figurar civilmente en esta unión convivencial. ¿Cuándo finaliza la unión convivencial y qué pasa o qué pasaría con los bienes? Bueno, la unión convivencial, aparte de finalizar por la muerte de uno de los convivientes, va a finalizar si ellos se casan, sí, porque entonces vamos a pasar a regirnos por el matrimonio. Claro. Puede finalizar también de mutuo acuerdo, ¿sí? Dejamos de convivir, finalizó nuestra relación. Puede pasar que uno de los convivientes constituya otra unión convivencial o se case con otra persona, o bien por la voluntad unilateral, que la tiene que notificar fehacientemente al otro conviviente. ¿Qué pasó con los bienes? Bueno, antes que nada, los convivientes pueden celebrar pactos convivenciales. Estos pactos convivenciales, que no son obligatorios, sino que están facultados para hacerlo, van a prever las relaciones entre los convivientes, ¿sí?, tanto durante la convivencia como al finalizar la misma. Entonces nosotros podemos prever qué va a pasar en caso de ruptura, a quién se le va a atribuir la vivienda y qué va a pasar con esos bienes que adquirimos con el esfuerzo común, ¿sí? Claro. ¿Cómo los vamos a dividir? Finalizada la unión, si hay pacto, sí, nos regimos por ese pacto, dividimos los bienes de acuerdo a lo que establecimos en el mismo. Bien. Pero si no hay pacto, los bienes pertenecen a quien los compró, ¿sí? Claro. Quedan en el patrimonio de esa persona a la cual ingresaron.
No obstante... O sea que con la boleta que presente ya con eso es suficiente para, bueno, dejar claro que esto es mío. Exacto. Lo que pasa es que acá puede, ¿no es cierto?, suceder que uno de los convivientes adquirió un bien, Sí. ¿sí? Y después lo mejoramos a ese bien, ¿sí?, con el esfuerzo de ambos. Sí. No sería justo, no sería equitativo que al finalizar, Claro. ese conviviente se quede con el bien mejorado. Entonces vamos a aplicar acá los principios generales del derecho como enriquecimiento sin causa para lograr este equilibrio, esta justicia. Claro, ¿sí? mirá que es realmente el derecho está en todo, ¿no? Porque Exacto, hay que pensarlo todo. Exacto. Y lo que quiero marcar es que una de las novedades que introdujo el código fue a los efectos de finalizar la unión convivencial. Al regular uno de estos efectos, prevé la compensación económica. Una compensación económica que puede solicitar aquel conviviente que queda en un desequilibrio manifiesto y se traduce en un empeoramiento de su situación económica. De su situación económica. Bien. Esta compensación económica que se la va a pedir al otro cónyuge, al otro exconviviente, puede consistir en una prestación única o puede consistir en una renta que no va a poder superar el tiempo que vivimos, ¿sí?, en plazo. Puede ser en dinero, pero también puede abonarse con el usufructo de bienes o de la forma que las partes acuerden. ¿Siempre corresponde la compensación económica? No. Para eso tengo que probar yo que quedé en una situación de empeoramiento patrimonial. Bien. Como causa de esta ruptura, de este cese de la unión convivencial. Si no nos ponemos de acuerdo, el juez va a determinar primero si procede y después de cuánto es esta compensación. Y para eso va a tener en cuenta, entre otras circunstancias, por ejemplo, el patrimonio que tenía cada conviviente al principio y al finalizar la unión, la edad, el estado de salud, la capacitación laboral y posibilidad de acceder a un empleo por parte de quien pide la compensación, si colaboró con la actividad mercantil o de industria del otro conviviente, quién estuvo a cargo de la crianza de los hijos, del tema de la atención del hogar. Entonces todo esto se va a tener en cuenta los efectos de fijar esa compensación. ¿Qué tiempo tengo para pedir la compensación? 6 meses desde que finalizó. Bien. Si no, caduca mi derecho, lo pierdo, ¿sí? Y esto puede dejarse de lado por medio de los pactos convencionales. Entonces, es muy importante muchas veces cuando estoy unido, de hecho, ir a consultar para saber cuál va a ser mi situación, ¿sí? Cómo me tengo que manejar, todo esto los efectos de prevenir. Claro, aparte para que uno sepa cómo manejarse y no dejarse llevar por lo que uno cree que es el sentido común y decir, no, es injusto, si yo me corresponde esto a mí, no, hay que saber lo que dice la ley primero para saber cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Exacto. ¿No? Y como para ir finalizando, Sí. habíamos hablado de marcar algunas diferencias entre las uniones convivenciales y el matrimonio. Sí. Y la más importante o las más importantes van a ser, primero, que la unión convivencial, a diferencia del matrimonio, no permite hablar de bienes gananciales, ¿sí? En el matrimonio tenemos los bienes gananciales, acá no. Acá hablamos de bienes personales. Los bienes gananciales van a ser aquellos que vamos a adquirir durante el matrimonio y que al finalizar el mismo los vamos a partir 50% y 50%. Acá no, acá hablábamos de que los bienes pertenecen a aquel que los adquirió. Y lo más importante y que muchas veces no se tiene en cuenta o hay una confusión es que los convivientes no se heredan entre sí, ¿sí? A diferencia de los cónyuges que son herederos, legítimos y legitimarios, ¿sí? Si yo quiero como conviviente heredar al otro conviviente, tengo que estar instituido por medio de un testamento, ¿sí? Y
siempre y cuando no se afecte la porción legítima de los herederos forzosos, que pueden ser los hijos. Bien, entonces, somos convivientes, uno de los dos muere. No nos heredamos. No nos heredamos. No nos heredamos. Bien. Para poder entonces los míos, por ejemplo, los bienes del que fallece, ¿queda para la familia de sangre? ¿O quedaría los hijos, para, si tienen hijos, quedaría para sus hijos. Y si no, ¿sí? para la y familia si yo de no sangre. tengo hijos, iría para mis padres. Claro. Bien, otro ¿Sí? punto importante. Sí. Sí. Y otro punto también es que no me modifica el estado civil. Yo sigo siendo soltero. Claro. ¿Sí? Y tampoco tengo el derecho que hablábamos el otro día de poder usar el apellido de mi cónyuge, adicionarlo al mío con la preposición de o sin ella. Claro. Pero creo que lo más importante que tenemos que marcar es esto, de que no tenemos derecho a los bienes gananciales, porque no hay bienes gananciales, ¿sí? Y sobre todo el tema de que no nos heredamos. Más allá de que podemos a lo mejor acceder algún beneficio, como el tema de las pensiones, pero no nos heredamos. Bien. Y para poder hacerlo tenemos que instituirnos como herederos por medio de un testamento, pero siempre sin afectar la porción legítima de los herederos forzosos. Bien, perfecto. Bien clarito, ¿no? Bien clarito. Bueno, estás escuchando Abogacía en Zapatillas con Ana Malicia. El tema de hoy, uniones convivenciales. El tema elegido para este mes de junio es el matrimonio, el casamiento, y dentro de este tema está también el tema de la convivencia. Ana, ¿algo más que haya que agregar? No, si querés, para el próximo miércoles, Sí. vamos a charlar de la disolución del vínculo matrimonial, y ahí vamos a charlar sobre si bien hablamos algo del divorcio, pero contar un poquito cómo fue evolucionando esto de pasar de una indisolubilidad del vínculo a poder ser disuelto el vínculo, y las distintas causas cómo fueron marcándose. Y hablar de esto que hoy comúnmente se habla del divorcio express. Ah, buenísimo. Bueno, hasta el próximo miércoles entonces. Gracias, Ana, un gusto. Igualmente, buenos días.